Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer linfático afecta en este momento a más de 1 millón de personas en el mundo. Pero además, hematólogos venezolanos coinciden en señalar que el linfoma ocupa el 4.º lugar en enfermedades malignas que afectan justamente a los venezolanos. Pero además coinciden también en señalar que el tratamiento para este tipo de enfermedades es cada vez más difícil de conseguir. Además, no solo el tratamiento, sino la cantidad de especialistas en nuestro país que traten este tema también cada vez son más escasos. Este es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, linfoma. ¿Qué es? ¿Cuáles son los tipos de linfoma? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son la causa? Todo esto acá en tan solo minutos. Además, vamos a conocer un testimonio importante de un paciente que padeció de linfoma no Hodgkin, o linfoma Hodgkin es el testimonio que vamos a tener en nuestro programa. Además, recuerden que su participación para nosotros es importante y es por ello que colocamos a su disposición nuestras redes sociales. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Linfoma. Acompáñenos con esta etiqueta numeral Soluciones Linfoma a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, somos @solucionesgb. También pueden estar conectados con nosotros en Globovisión a través de nuestras redes sociales, en todas somos @Globovisión, en Facebook Globovisión, en Telegram Globovisión_oficial. Además, también pueden suscribirse en nuestro canal en YouTube. Soy Globovisión en nuestro canal en YouTube y pueden estar constantemente informados minuto a minuto a través de nuestra página web www.globovision.com. Y conmigo pueden estar conectados a través de mis redes sociales. En todas soy @IrleMolina, Irle Molina con H. Soluciones Linfoma, ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, además de nuestra etiqueta. Acompáñenos con esta etiqueta, ya volvemos con la entrevista. Seguimos con Soluciones. Linfoma es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones y para ello nos acompañan los médicos hematólogos, la doctora Maribel Meléndez y también el doctor José Luis López. La doctora Maribel es secretaria de la Sociedad Venezolana de Hematología. Bienvenidos ambos, gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy a acompañarnos a tratar este tema tan interesante, linfoma. Y yo justamente quisiera comenzar este programa consultándoles o solicitándoles que definamos qué es un linfoma. Bueno, vamos a empezar por las damas. Sí, cómo no. Bien, ¿cómo Doctora. no? Bueno, el linfoma se define como una enfermedad del sistema linfático. Afecta los ganglios y los tejidos que son naturales de defensa del organismo, como pueden ser las amígdalas, los sitios más frecuentes, amígdalas, el vaso, bueno, cualquier sitio puede ser inicialmente para una enfermedad como es el linfoma, porque hasta la piel puede ser afectada. Pero básicamente diríamos que es una enfermedad de los tejidos linfáticos. ¿Cuáles son las causas, doctor? Bueno, las causas, nosotros tenemos primero que hacer o dejar claro que tenemos linfomas de diferentes tipos. El linfoma es un solo nombre que abarca múltiples enfermedades. Entonces, hay un primer gran grupo que son los linfomas no Hodgkin, que son los más frecuentes, que se comportan en forma muy heterogénea, muy variada, y los linfomas de Hodgkin, que es un grupo más pequeño de linfomas. Estos pudiéramos separarlos más o menos 20% linfoma Hodgkin, 80% linfoma no Hodgkin. Dentro del linfoma no Hodgkin tenemos múltiples variedades de linfomas, pero para que la gente lo entienda mucho más fácil, hay 3 grupos principales. Unos que se llaman de bajo grado de malignidad o de lento crecimiento, que nosotros lo llamamos linfomas indolentes, que ocuparían, la gran proporción de ellos es un tipo de linfoma que se llama folicular. ¿Qué característica tiene este linfoma? Lento crecimiento, no se cura, pero evolucionan a través de muchísimos años. No se cura. No se cura, pero evoluciona a través de muchísimos años, por eso es una enfermedad crónica. Después tenemos los difusos de células grandes, que son linfomas más agresivos,
muy aparatosos en sus inicios cuando empiezan, pero son linfomas que en forma general, claro, dependiendo del estadio y de la variedad histológica, pero en forma general podemos decir que 60-65% de estos pacientes se curan con quimioterapia. Y después tenemos otro pequeño grupo que incluyen varios linfomas poco frecuentes, como linfomas que se encuentran fuera de los ganglios, en otros tejidos, en hígado, en vaso, en amígdala, linfomas en cualquier parte del cuerpo que haya linfocitos podemos tener un linfoma. Y estos tienen un pronóstico como intermedio entre los que se curan y los que no se curan. Pero los que no se curan pueden evolucionar a través de los años. Es una enfermedad muy crónica. Inclusive algunos de ellos no necesitan tratamiento. Se diagnostican y se observan para ver qué pasa. Porque si el linfoma no es agresivo contra el cuerpo, uno no tiene que tratar el linfoma. Pero esa variedad particular, los linfomas que se llaman foliculares, los linfomas difusos de células grandes siempre deben recibir tratamiento porque su curación es con quimioterapia, inmunoterapia o una combinación de quimio, inmuno y radioterapia. Entre esta clasificación de bajo grado, difusos y poco frecuentes, ¿entran esa diferencia entre los que son de Hodgkin y los que son no Hodgkin? Bueno, el Hodgkin es un linfoma mucho más homogéneo. Es más heterogéneo los linfomas no Hodgkin. El Hodgkin sí es una enfermedad un poco más predecible. Todos deben ser tratados con quimioterapia, eso sí no se observan, ahí todo, cuando tú haces un diagnóstico de un linfoma no Hodgkin, necesita tratamiento. Hay algunas variedades celulares que son un poco más agresivas que otras, pero en general el tratamiento es igual para el linfoma de Hodgkin. ¿Cuáles son las primeras señales o los síntomas? ¿Son iguales cuando se habla de un linfoma Hodgkin o un linfoma no Hodgkin, o difieren en esos síntomas, los primeros síntomas? No, los síntomas pueden ser muy variados, o sea, muy heterogéneos. El paciente puede consultar porque sencillamente se notó un crecimiento de una adenopatía, como puede ser que sencillamente sea un hallazgo de una intervención quirúrgica, por ejemplo, porque hizo una obstrucción intestinal. Entonces, los síntomas son muy heterogéneos, va a depender mucho de las variedades. Nosotros vemos algunas variedades más frecuentes en algunas localizaciones. Sin embargo, sí dirían que la mayoría de los pacientes consultan, pueden ellos mismos, observándose y examinándose, pueden notar alteraciones que los hagan consultar, y los hagan consultar precozmente, puesto que cuando uno hace el estadio, el tratamiento va a depender de eso, y por supuesto tiene mejor pronóstico cuando el paciente se hace en estadios tempranos que cuando hay más avanzado. No, igual pueden curarse, pero el esquema de tratamiento pueden tener necesidad de complementar con radioterapia, etcétera. O sea, el tratamiento va a ser un poco más prolongado. Entonces sí es importante que las personas se examinen durante, por ejemplo, cuando se están duchando, se toquen el cuello, las axilas, el área inguinal, que es donde aparecen con mayor frecuencia. Noten si tienen algunas lesiones en la piel. Cada quien se conoce y puede decir, mira, esto que está acá yo no lo tenía hace un tiempo. Y no esperar tanto tiempo a consultar. Un motivo muy frecuente es la fiebre de origen desconocido. Si tú tienes fiebre persistente, sobre todo cuando llamamos vespertina, tarde-noche, no es una fiebre alta, es sencillamente que te da malestar, sientes como que no tienes ganas de hacer nada, de repente tomas la temperatura y escasamente llega a 38, 38,2, pero se repite por varios días y a veces hay personas que puede hasta un mes, ¿ok? Antes de consultar. Otro motivo de consulta muy frecuente es la pérdida de peso. Una pérdida de peso no relacionada con la ingesta de alimentos, o sea, las personas están comiendo normal, calidad de alimentación, pero están perdiendo peso. Igual, otro síntoma puede ser que le pica la piel, lo que nosotros llamamos prurito. Pero la persona puede dar manifestaciones heterogéneas. Nosotros podemos tener linfoma en cualquier parte del cuerpo. Pero estas manifestaciones, la fiebre, la pérdida de peso, esa picazón que hablan de la piel, pueden ser ya cuando ese linfoma
ha avanzado o al inicio puede dar esas primeras señales? Bueno, por ejemplo, la fiebre es común para ambos tipos de linfoma, Hodgkin y no Hodgkin. Está presente casi siempre, yo diría que en el 100% de los pacientes cuando se diagnostican. Es un síntoma muy frecuente y es usualmente el primer síntoma que hace ir al paciente al médico. Y por eso se confunden mucho en sus estadios iniciales con infecciones. Infecciones virales, infecciones bacterianas de todo tipo, no responden a los tratamientos, se empieza a buscar por qué continúa la fiebre y se encuentra el linfoma. El segundo gran síntoma por lo cual los pacientes van es porque notan ganglios aumentados de tamaño. Puede ser en el cuello, en una axila, en una ingle. Hay unos ganglios que empiezan a crecer y empiezan a crecer desmesuradamente. O sea, estamos hablando a lo mejor de 5, 6, 7 centímetros. Ya es una lesión tumoral que se tocan en el cuello o se tocan en la axila y por eso acuden el médico. Algunas veces pueden tener ganglios grandes y no estar presente la fiebre. Pero la primera causa o motivo por el cual uno recibe un paciente es fiebre. Lo segundo es el aumento de los ganglios, las masas ganglionares. En Hodgkin particularmente se puede presentar prurito, o sea, la picazón. Sin embargo, en no Hodgkin la picazón no es un síntoma que esté muy presente a menos que sea un linfoma de la piel. Porque también tenemos linfomas que son de inicio en vez del ganglio en la piel, porque la piel también tiene tejido linfático. ¿Por qué para un diagnóstico de linfoma en algunos casos es tan, digamos, tan lento ese diagnóstico? Pues porque hemos conocido casos de pacientes que inician con esta fiebre, inician con esta pérdida de peso a lo mejor en algunos casos y pues pasan por cualquier cantidad de especialidades hasta llegar a un hematólogo y dar con un diagnóstico de linfoma. Pero eso me lo van a responder en la próxima parte. Vamos a hacer la primera pausa acá en Soluciones en la entrevista. Recuerden participar a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Linfoma. Numeral Soluciones Linfoma. Sus preguntas, sus comentarios, también su historia, cuéntenoslas a través de nuestras redes sociales, pero utilizando esta etiqueta numeral Soluciones Linfoma. A la pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Soluciones, el tema de hoy linfoma, y nos acompañan en el estudio los doctores especialistas, hematólogos, la doctora Maribel Meléndez y el doctor José Luis López. Les dejaba una pregunta al aire y era ¿por qué el diagnóstico en la mayoría de los casos se hace tan, digamos, es tan lento, es tan tardío a lo mejor en algunos casos? Y esto lo comentaba porque pues conversando con personas que han padecido de algún tipo de linfoma, las historias coinciden en que pasaron por muchísimas especialidades, por muchísimos diagnósticos, por muchísimos tratamientos y al final resultó ser un linfoma Hodgkin o no Hodgkin. ¿Por qué pasa esto, doctora? Eso va a depender de la sintomatología que tiene el paciente. Como les decíamos, la mayoría de los pacientes consultan porque tienen adenopatías. El mismo paciente se la puede observar y puede ir al médico porque eso le preocupa. Sin embargo, generalmente, el problema que vemos es que no se piensa en malignidad porque el paciente hace fiebre y si tiene tos, por ejemplo, porque tiene un linfoma, una enfermedad de Hodgkin, que está en mediastino, que uno de los primeros síntomas puede ser la tos y la fiebre, van a pensar que puede ser un proceso infeccioso. Entonces les empiezan a descartar procesos infecciosos y pueden pasar meses en realizar estudios descartando todas las causas de infección que pueden dar esa sintomatología. Otra causa cuando los ganglios, por ejemplo, son abdominales. Entonces hay un crecimiento lento de los ganglios dentro del abdomen que pueden por contigüidad dar sintomatologías gastrointestinales, pueden dar, por ejemplo, reflujo, pueden dar acidez. Hay pacientes que incluso pueden tornarse coloración en amarilla por los ganglios que están ubicados a nivel de vías biliares y todas estas zonas. Y la sintomatología siempre es difusa. Entonces van a buscar otras causas que expliquen esa enfermedad. Es importante que todo paciente que tenga adenopatías, que se ponga de repente, tenga la fiebre, como les decía, debe consultar precozmente. Y
al médico, porque también es bueno hacerle el llamado a los médicos, no esperar tanto, porque muchas veces el paciente da pena con el paciente. Llega con unas carpetas de este tamaño de todos los estudios que le han sido realizados por muchísimo tiempo. Otro problema que nosotros tenemos en el país es el para hacer el diagnóstico. De repente se le pide a un paciente un estudio y pueden pasar meses incluso antes de que lo pueda realizar. Y una vez que está realizada la biopsia, no todos los anatomopatólogos digamos, dan con el diagnóstico. Entonces puede haber retardo porque se está consultando esa muestra. Y bueno, yo he tenido pacientes que han pasado hasta un mes, mes y medio sin dar el diagnóstico porque cada vez que van a buscar el resultado le dicen que todavía no está listo. ¿Por qué pasa esto? Porque se necesitan especialistas, hematopatólogos, que es una especialidad de la anatomía patológica, para que haga el estudio de la biopsia. Lamentablemente, como ya les hemos explicado, es una enfermedad que puede ser de linfocitos. Algunas de las células pueden, como las células de Riestem, pueden ser confundidas con células grandes de otros tipos de tumores. Entonces, hasta que no hacen la inmunohistoquímica, que nos da definitivamente el diagnóstico, no lo tenemos, pero no todo el mundo está en la capacidad, o sea, no todos los anatomopatólogos están en la capacidad de hacer el diagnóstico. Hablaba de no hay muchas, digamos, estas especialistas que pueden dar ese diagnóstico tras una biopsia. Y yo quiero aprovechar pues que usted es justamente secretaria de la Sociedad Venezolana de Hematología. ¿Hay pocos médicos especialistas en hematología en el país? Sí, nosotros tenemos menos de 100, o sea, yo creo que no llegamos ahorita a los 160, estamos haciendo una depuración de la lista, porque hay una gran cantidad de médicos hematólogos que, bueno, que ya han llegado a la etapa de jubilación, entonces ya no están trabajando, y ahorita tenemos un grave problema que la mayoría de los médicos jóvenes, bien preparados, que se preparan en el Banco Municipal de Sangre, Hospital Universitario, en los diferentes posgrados, el que está en el hospital en Valencia, etcétera, están emigrando. Entonces se están yendo del país y bueno, cada día tenemos menos hematólogos que estén trabajando la especialidad. Somos pocos, hay estados que puede haber para un estado 2 hematólogos nada más. Igual hay estados donde, como Maracaibo, Caracas, Valencia, donde se concentran una mayor cantidad de médicos hematólogos. ¿Tiene en este momento alguna cifra o estados que no haya esta especialidad? Yo creo... Sí los hay, por ejemplo, del Tamacuro no tiene, Amazonas no tiene hematólogo. Hay estados donde han quedado muy desasistidos, por ejemplo los estados del Llano, Barinas, Cogede, Apure, son estados que prácticamente se han quedado sin hematólogos. Guárico, que estamos tan cerca, no, ya no tiene nadie. No tiene hematólogo. Sí, verdad, sí fue. ¿Por qué es un hematólogo el que hace este diagnóstico y no se va, por ejemplo, a un oncólogo? Porque fíjese, las enfermedades malignas en general han crecido mucho. De hecho, son la segunda causa de mortalidad a nivel mundial, después de las cardiovasculares. Entonces, pasó de lo que era antes un quinto, un sexto lugar, porque bueno, las enfermedades infecciosas crónicas, tuberculosis, difteria, las enfermedades prevenibles que llamamos hoy en día, y que están erradicadas en el país. que estaban erradicadas hace mucho tiempo en el país, bajaron en la escala de complicaciones y mortalidad y fueron subiendo las malignas. No porque las malignas hayan crecido, sino que los diagnósticos más precoces, por las nuevas técnicas diagnósticas y la preparación de especialistas, hizo que, a pesar de que nosotros teníamos la segunda causa de mortalidad o de incidencia de enfermedad, las enfermedades malignas, la curación de las enfermedades malignas ha venido creciendo a nivel mundial y en Venezuela. Y, digamos, hablando un poco del linfoma, en forma general, de cada 3 pacientes que tú diagnosticas de linfoma, 2 se pueden curar. Ahora, ¿qué es fundamental para la curación? Primero, el diagnóstico correcto. Para eso tú necesitas una anatomía patológica que tenga inmunohistoquímica, que son una técnica fundamental para poder clasificar adecuadamente el linfoma. Una vez que lo tienes adecuadamente clasificado, es darle el tratamiento correcto. Entonces, nosotros, ¿por qué han mejorado estas enfermedades? Por el desarrollo de nuevos tratamientos. La quimioterapia ha ido mejorando su eficacia y disminuyendo los efectos tóxicos. La inmunoterapia ha
contribuido a mejorar los resultados de la quimioterapia. Y la radioterapia, que antes era un tratamiento fundamental para el linfoma, hoy se usa en muy pocas indicaciones o pacientes muy puntuales. Entonces la toxicidad del tratamiento es menor y la curación es mayor. Entonces necesitamos diagnóstico correcto, necesitamos tratamiento adecuado y las armas terapéuticas, que no son terapéuticas, sino las armas de seguimiento, que son los estudios de imágenes. O sea, necesitamos, por ejemplo, metodologías como las tomografías, que hoy en día se consideran rutinarias, pero que necesitan contraste endovenoso. Por ejemplo, es un problema a veces conseguir el contraste endovenoso para poder hacer la tomografía adecuada. Y el estudio de CT-PET. CT-PET es una metodología especial que se usa una sustancia radioactiva, entonces una combinación de una tomografía con un contraste especial que es una sustancia radioactiva. Esta sustancia radioactiva se tiene que preparar en el momento. Si no se usa, decae y pierde. Por eso se hace tan costosa. No se fabrica en el país, tiene que ser producida en pocos sitios en el mundo, es donde se produce, tiene que ser embarcada, debe llegar al sitio, en el sitio se adecúa para que sea administrada al paciente, pero si no se administra al paciente, se pierde. Y en Venezuela, ¿dónde se están haciendo en este momento este tipo de tratamientos? CT-PET había capacidad de hacerlo en el estado Zulia y en Caracas en 2 centros. En este momento solo funciona un centro en el país, en Caracas. De esos 3 lugares, solo uno en este momento. Solo uno está en funcionamiento. Y con un grave problema. La sustancia radioactiva hay que importarla, es muy costosa y el precio se ha incrementado. O sea, le puedo decir que internacionalmente el precio de un CT-PET está calculado en costo, no en el precio de venta al público, sino costo para el centro que hace CT-PET en $1.000. Eso es el costo internacional. Entonces ya se puede imaginar lo que representa eso en nuestro país. Para nosotros en este momento en Venezuela se hace a lo mejor un poco más o mucho más complicado. Pocos hematólogos en el país. El tratamiento y este tipo de exámenes en un solo centro de salud. En Venezuela, solo en Caracas. Entiendo que en el municipio de Baruta es el único sitio, en Las Mercedes, es donde se está haciendo este tratamiento tan importante para personas que padecen de algún tipo de linfoma. ¿Cuál es la frecuencia de esta enfermedad en venezolanos? Eso me lo van a responder en la próxima parte. Ya volvemos con mucho más de soluciones. Soluciones linfoma, el tema que estamos tratando el día de hoy. Usted está viendo jueves. Celebraremos el Día Mundial del Alzheimer. Recibiremos al elenco de Cartas de Amor para Stalin. Y daremos un jam para Cindy. Mujeres en todo. 9:30 de la mañana. Por Globovisión. Seguimos con Soluciones.
Linfoma, el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones. Conversábamos sobre el tema de los medicamentos y la situación tan complicada en el país para el tratamiento de quimioterapia, para los exámenes, justamente para ese diagnóstico de linfoma, y además la situación que se vive en Venezuela en cuanto a la cantidad de especialistas que pues tenemos en este momento. Muchos ya jubilados, nos comentaba la doctora, otros que han decidido pues emigrar, y lo que ha dado como consecuencia que hay varios estados, sobre todo los llanos, que en este momento no tienen hematólogos. Pero además hay una frecuencia de pacientes o de venezolanos que presentan o que padecen linfoma en el país. Sabemos que hay cifras que no, oficiales que no se tienen en este momento, pero sin embargo pues de las instituciones, desde clínicas, hospitales, se conocen algunas cifras. ¿Qué nos pueden decir en cuanto a la frecuencia? Bueno, los linfomas en general, ahorita actualmente en Venezuela, son la cuarta causa de enfermedades oncológicas. Sin embargo, algunos centros funcionan como centros de referencia, como por ejemplo el Banco Municipal de Sangre, el Hospital Universitario de Caracas, donde que está la unidad de oncología allí. Entonces, todo paciente que se diagnostica es referido hacia allí. Entonces, por supuesto, es el primer motivo de consulta en esos centros, pero eso no es lo que pasa en el país, digamos. Es más o menos como la cuarta causa de enfermedades. Lamentablemente no tenemos la incidencia nacional porque no tenemos estadísticas. Tenemos más de 8 años que no sale el boletín epidemiológico, no salen las causas de mortalidad ni de enfermedades en los pacientes. Lo que sí es importante es que, como decía el doctor José Luis, en el momento de hacer el diagnóstico hay que precisar muy bien el estadio en el cual está el paciente, es decir, la extensión de la enfermedad, y ajustar el tratamiento en base a eso. ¿En quién puede ser más común los linfomas? ¿Hay incidencia en niños o en mujeres? ¿En hombres es más frecuente? Los linfomas los tenemos primero en todos los grupos etarios, desde que nacemos hasta que morimos. Hasta los 90 años, 100 años podemos tener linfoma. Sin embargo, por ejemplo, el linfoma de Hodgkin es una enfermedad que es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes, o sea, entre 15 y 35 años. Ese es su mayor pico de incidencia. Posteriormente disminuye y vuelve a aumentar su pico de incidencia después de los 65 años, o sea, adolescentes y adultos jóvenes y ancianos. Los linfomas no Hodgkin los podemos tener en todos los grupos etarios de la vida, desde niñitos muy pequeños, usualmente después de los 2 años, hasta el anciano muy mayor. Hablaba, doctora, también de una frecuencia en hombres. El Hodgkin es más frecuente en hombres, lo vemos con mayor frecuencia en hombres. Sí, hay variedades. Por ejemplo, hay tipos histológicos. Nodular, por ejemplo, que es más frecuente en mujeres. En mujeres, o sea, por ejemplo, esas presentaciones de Hodgkin en mediastino, con un tipo histológico que nosotros llamamos esclerosis nodular, casi siempre es una mujer. O sea, la frecuencia es más o menos por cada 7, 8 mujeres, 1 o 2 hombres. Okay. Sin embargo, en general se considera que los linfomas se presentan en los grupos, en hombres y mujeres igual. No hay un predominio. Hay algunos tipos histológicos que, ya le digo, en Hodgkin. En no Hodgkin no hay predominio. ¿Podría ser hereditario o guarda alguna relación con alguna otra enfermedad? Hay algunos tipos de linfoma que no se consideran hereditarios, pero que son más frecuentes en familias. Entonces hay como una base genética que predispone al linfoma, no es que se hereda el linfoma. Por ejemplo, los llamados foliculares o de lentos crecimientos, cuando uno hace la historia familiar, hay enfermedades que son de linfocito B. Entonces es más frecuente verlo en ese grupo de familia. Entonces, por ejemplo, una tía tiene a lo mejor linfoma no Hodgkin, pero hay otro tío que tiene leucemia linfocítica crónica B, o hay algún sobrino que tiene una leucemia linfoblástica aguda B. O sea, pareciera que hubiera un riesgo a tener enfermedades de linfocito B, pero no se considera una enfermedad que es de componente hereditario. ¿Cuáles son las consecuencias o el resultado más grave de un linfoma
Hodgkin o no Hodgkin no tratado, o en esta situación que vivimos en el país, que sea tan lento ese tratamiento, bien sea porque o no están los medicamentos para una quimioterapia o los reactivos para un examen, o porque sencillamente ese paciente no puede costearlo. Va a depender del tipo de linfoma, ¿ok? Si el paciente tiene un linfoma que de los que llamamos agresivos, bueno, irremediablemente la enfermedad va a avanzar y puede llevar a la muerte del paciente. Lo que más frecuente vemos es el retardo en el tratamiento y que dependiendo del estadio y de los otros factores de riesgo que tiene, puede influir o no en que el paciente pueda beneficiarse o pueda curarse, ¿ok? En líneas generales, ahorita tenemos muchas dificultades con los medicamentos porque básicamente los medicamentos que son piedra angular, que llamamos que son importantes, no tienen reemplazo y no los hay. Hay medicamentos que de repente, por ejemplo, las antraciclínicas, bueno, si no tienes una, puedes utilizar otra y tienes alternativas, pero hay medicamentos como por ejemplo la ciclofosfamida, no la hay y no tienes nada que dar por ella. No hay sustituto. No hay sustituto. Claro, es un solo tratamiento y ya. Es ese y ya. Igual sucede con los monoclonales, ¿ok? Por ejemplo, el rituximab, que es muy importante en una variedad de los linfomas no Hodgkin, como por ejemplo el difuso de células grandes B, que hace una gran diferencia, ¿ok? Hay un antes y un después desde que estamos asociando ese medicamento. Entonces, si no lo hay, el paciente va a salir perjudicado. ¿Cuáles son los estadios de la enfermedad? Los estadios de la enfermedad depende de la extensión de la enfermedad. Los linfomas en general se clasifican por la extensión de la afectación de los ganglios por territorio. Tenemos una clasificación muy fácil de recordar que es si tenemos ganglios afectados por arriba del diafragma, que es un músculo que divide el tórax del abdomen, y si tenemos afectación por debajo del diafragma. Entonces, cuando tenemos en una sola zona del cuerpo linfoma, sería un estadio 1 o 2. Si tenemos por arriba y por debajo del diafragma, serían los estadios 3. Si tenemos infiltración de órganos, serían los estadios 4. En general, los estadios 1 y 2, por ejemplo, de un Hodgkin, estamos hablando de curaciones de 90%, 90-95%. De un no Hodgkin, un estadio 1 o 2, estamos hablando de curaciones de un 70%. De un Hodgkin estadio 3 o 4, estamos hablando de curaciones alrededor del 65%. En un no Hodgkin estadios 3 o 4, dependiendo del tipo histológico, estamos hablando alrededor de 35 a 40%. Recomendaciones o cómo debe ser, digamos, sí, ese cuidado que debe tener una persona con linfoma. Bueno, lo más importante a veces no depende del paciente, es dar el tratamiento adecuado en el momento adecuado. Porque esta es una enfermedad que crece muy rápidamente. Entonces tú tienes que dar, los esquemas de tratamiento están diseñados para ir golpeando la enfermedad a un ritmo de poder ir destruyendo todas las células malignas. Un retraso en un tratamiento de 1 o 2 semanas, porque no se consigue, porque no se considera importante, porque también hay factores dependientes del paciente, que no es por necesidades, que es lo que se llama adherencia, el entender bien la enfermedad y cumplir a carta cabal todo su esquema de tratamiento. Todos esos retrasos impactan en la curación. Entonces, pero siempre hay algo que hacer, aunque tengamos deficiencia. Te voy a poner un ejemplo. Si nosotros no tenemos difuso de células grandes, la entidad más frecuente es el linfoma no Hodgkin. El tratamiento ideal es una combinación de drogas que nosotros llamamos R-CHOP, que contiene una inmunoterapia y 4 drogas de quimioterapia. Eso nos daría alrededor de 65% de curación. ¿Que tenemos problemas en conseguir el rituximab? Bueno, podemos dar la combinación de quimioterapia sin rituximab, pero la curación nos va a caer del 65% al 40%. Claro. Que no tenemos antraciclina, entonces le podemos dar 3 drogas y no le damos rituximab, bueno, la curación nos va a caer al 10 o 15%. Doctora, ya para finalizar también. Bueno, yo lo que quiero hacer énfasis es en que el paciente no se sienta solo. Nosotros los hematólogos siempre lo vamos a acompañar y vamos a buscar soluciones. De algunas alternativas siempre vamos a conseguir de manera de poderlos ayudar. Lo que sí es importante es que consulte
ante cualquier sintomatología que sea extraña. O sea, cualquier motivo es mejor que haga una consulta y que le digan que no es nada a que sea una complicación. Nosotros agradecidos con ustedes el día de hoy, la doctora Maribel Meléndez, hematóloga, secretaria de la Sociedad Venezolana de Hematología, por habernos acompañado el día de hoy, el doctor José Luis López, también hematólogo. Gracias por habernos ayudado a entender un poco esta enfermedad, aclararnos un poco el panorama en cuanto a medicamentos, en cuanto a el tipo de tratamiento y además de ofrecernos, digamos, esas reflexiones tan importantes. Además, nos quedan, digamos, muchísimo que trabajar en Venezuela en cuanto a no solo esta enfermedad, sino otras enfermedades. Nosotros desde Soluciones, pues, siempre tratando de darle soluciones a ustedes, nuestros televidentes, a los venezolanos, en cuanto a esta situación que viven muchos venezolanos, porque ya veíamos que es la cuarta, el linfoma es la cuarta enfermedad maligna que está ocupando el cuarto lugar en nuestro país y pues no hay hematólogos en algunos estados. Hay un solo sitio donde se hace un tratamiento que se necesita y es solo aquí en Caracas, en el municipio Baruta, en la urbanización Las Mercedes, y sabemos que es costoso. Gracias a nuestros invitados el día de hoy. Gracias no a nos ti. vamos a la pausa, pero ya regresamos, vamos a conocer un testimonio de un paciente que padeció de linfoma. Ya volvemos. Usted está viendo Soluciones. Ya en la última parte de nuestro programa, en esta oportunidad, vamos a conocer el testimonio de Cris Monterrey, periodista, colega periodista, amiga además, quien padeció de un linfoma. ¿Qué tipo de linfoma, Cris? ¿Y hace cuánto tiempo fue esta situación complicada que viviste? Linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular, estadio 2. Y aunque mis síntomas empezaron realmente en el año 2012 aproximadamente, que fueron intermitentes, iban y venían. ¿Cuáles eran los síntomas? En principio tenía muchísima gastritis, demasiada gastritis, vomitaba la bilis todos los días y me dolía la espalda, pero periodistas con gastritis y con dolor de espalda somos todos. Exactamente, por eso a mí no me alarmó, además que los síntomas iban y venían porque se me calmaban con pastillas. Ya en mayo de 2014 aproximadamente, ya la gastritis empeoró, que me salía sangre por la nariz todos los días y yo pensaba que eso ya era úlcera. Y en noviembre, diciembre de 2014 también empecé a tener un dolor cervical horroroso que no se me quitaba con nada y esta mano se me dormía. Yo pensaba que era estrés porque yo en ese momento tenía 7 empleos, no dormía, estaba en 10 millones de cosas y empecé a ir al traumatólogo. Y el traumatólogo me dijo, tienes 2 hernias cervicales, eso es gravísimo, no te puedo operar, puedes quedar paralítica, pero no era, ni era gastritis, ni era hernia, ni nada parecido, era ese linfoma que estaba ahí, solo que en muchos casos el linfoma es muy traicionero, él da síntomas de lo que no es, anuncia lo que no es. Y en mi caso, como me dolía el cuello, pues yo fui al traumatólogo, nunca me imaginé que era cáncer, pues. Y lo conversábamos en el bloque anterior con los especialistas, pues los pacientes se pasean por una gran cantidad de especialistas, por una gran cantidad de exámenes, ¿Cómo no? y decía justamente la doctora que nos acompañaba en el bloque anterior, llegan al consultorio del hematólogo con un acordeón de cualquier cantidad de exámenes y cualquier cantidad de diagnósticos. ¿Fue tu historia también? Totalmente. Yo fui aproximadamente a 20 médicos, entre traumatólogos, otorrinolaringólogos, gastroenterólogos, neumonólogos. Yo me cansé de pasar por todos los consultorios de todas las especialidades porque yo sabía que algo no estaba bien, yo nunca me enfermaba, pero hubo un momento en el que yo empecé a toser y yo no fumo. Y esa tos, en lugar de mejorar, empeoraba y tosía. Yo empecé a toser el 20 de enero y paré el 30 de junio. Nunca dejé de toser, ni siquiera dormida. ¿Cómo llegas a tu especialista, al hematólogo? Ya luego, después de 6 meses, ya yo llegué al consultorio de la doctora Ciramar Navarro, hemato-oncóloga. Yo llegué prácticamente desahuciada a manos de ella porque hubo muchos errores. Conmigo se equivocaron muchos médicos. Mi linfoma se escondió, no salía ni siquiera en tomografías, no salía en nada. Entonces yo, en ese desfile de pasar por especialistas,
él avanzó demasiado, creció mucho. La única persona que siempre supo que había algo malo fue mi neumonólogo, el doctor Hermes Rivas, y él sí me mandaba a hacer exámenes, me mandaba a hacer exámenes y tomografías y exámenes de sangre, y sin embargo se escondía. Yo nunca tuve, por ejemplo, linfocitos altos en sangre. Okay. ¿Qué es una característica? Una de las características, exacto. Es como cuando tienes leucemia, los leucocitos se te aumentan, pues. Yo nunca tuve nada de eso. Fiebre tampoco, me comentabas. Nunca tuve fiebre, nunca tuve sudores nocturnos, no perdí peso, no tuve nada de eso. Como mi tos empeoraba, ya el doctor ya supo que algo había, pues. Entonces hubo un día, de todos los 6 meses de tos que yo tuve, hubo 3 días fatales. Un día yo me levanté azul, así como esa pared, no respiraba, tosía horrorosamente. Cuando yo empecé a toser así, ya él me dijo, mira, necesito que te hagas urgente una tomografía con contraste y te la hagas en tórax y cuello. Y ese día salió el linfoma, está por allí la imagen, era gigantesco. ¿Cómo fue tu tratamiento? ¿Cómo fue ese proceso? Tomando en cuenta, bueno, ya hace 2 años que fue esta situación. Y pues en este momento, digamos, la situación en el país en cuanto a personas que padecen esta enfermedad es mucho más complicada que hace 2 años. Pero ¿cómo fue ese proceso de recuperación para los exámenes, para hacerte esta cantidad de estudios que ya decíamos en el bloque anterior y que a mí de verdad realmente me ha impactado que hay un examen tan importante, un estudio tan importante y que en el país solo se haga en un solo lugar? Habían 3 sitios, 2 en Caracas, 1 en el Zulia, y en este momento solo en un lugar, y están complicados porque no tienen los radioactivos. ¿Cómo fue tu caso hace 2 años? Tuve la suerte de que cuando finalmente me diagnostican y me dicen, mira, es un linfoma de Hodgkin, está bastante avanzado, y que la doctora realmente se atrevió a ponerme quimio porque ya en el estado que yo estaba era para que me mandaran a mi casa y ya era terminal, pues, porque era muy grande, muy maligno. Pero ella se arriesgó, ella se atrevió. Entonces, en ese momento se conseguían. Yo nunca tuve la complicación que hay, lamentablemente ahora. Yo siempre tuve tuve el tratamiento a mano, exactamente, en la farmacia de alto costo. Lo que sí llegó a pasar, en mi caso, es que no llegaban las medicinas originales, las que tenías que ponerte. Llegaban unas genéricas que a mi oncóloga no le gustaban, porque decían que me podían producir un paro cardíaco. Entonces, esas ella las botaba y me mandaba a comprarlas. Se podía. Yo nunca tuve esa complicación. Conozco gente que lamentablemente está ahorita en situación tiene linfoma. Por ejemplo, la hija de mi odontólogo es una bebé de 16. Tiene linfoma de Hodgkin, Paola, hija de Milanel López. Y pues ha tenido las complicaciones, no ha tenido los tratamientos completos, los esquemas recortados, y la niña tiene casi 1 año en tratamiento y todavía tiene resto de linfoma. Cris, ¿qué tan importante es el apoyo familiar en esta situación? Muchísimo. La familia, siempre se habla de lo mal que lo pasa el paciente, siempre, pero nadie se imagina todo lo que lleva la persona que está contigo acompañándote, porque te tienen que ver moribundo en una cama, se tienen que encontrar, se tienen que además enfrentar a los costos, porque tú estás ahí, tú olvídate, no puedes hacer nada, y el cáncer es caro. Entonces la familia siempre está ahí, además que los familiares, la persona que está contigo, tu mamá, quien sea, se vuelven oncólogos, neumonólogos, se vuelven cardiólogos. Porque enfermeros principalmente, todo. ¿no? Además aprenden, por ejemplo, que no te pueden dar comida, y no te pueden dar ensaladas, no puedes comer sushi, no puedes comer cosas crudas mientras estás en quimio. O aprenden que si tienes gripe no te pueden visitar. Todas esas cosas las aprende la familia, y yo creo que ese apoyo es súper importante, porque de hecho mi oncóloga siempre me decía, yo te puedo poner toda la quimio del mundo, pero si tú te deprimes, aquí no hay tratamiento que valga, así que usted se maquilla, usted se pinta las uñas y usted se parece regia en la clínica, aunque no tenga pelo. Se pone tacones y se para. Se pone tacones y viene aquí y se ríe y escucha música, porque el pelo le sale en 6 meses. Tu mensaje para esas personas, Cris, que en este momento están siendo diagnosticadas con un tipo de linfoma o que en este momento están atravesando por esta enfermedad y están justamente haciéndose tratamientos. Que no pierdan la esperanza, sí se cura. Asombrosamente, aunque es un cáncer súper maligno, el linfoma de Hodgkin se cura. Puede ser de este tamaño y él se reduce con quimioterapia. Así que hay muchas instituciones, hay algunas públicas que ofrecen ayudas, pero hay muchas clínicas internacionales que te pueden enviar tratamientos a Venezuela. Es cuestión de averiguar, porque están conscientes de que aquí no se consiguen todas las medicinas. Y además que tenemos médicos valiosos en nuestro país. Muy Lo buenos. veíamos en los doctores que nos acompañaban en el bloque anterior, que están allí y se convierten en amigos de sus pacientes. Se convierten casi que en unos padres de esos
de esos pacientes. Porque además no te abandonan, son 5 años completicos, tú te curas, pero son 5 años de control. De control. Así que eso es ya una familia. Muchísimas gracias, Cris. A mí me contenta mucho verte tenido aquí en el programa el día de hoy y verte así tan espectacular como te estamos viendo el día de hoy. Gracias a Dios, a la Virgen y pues a todos los santos a quienes le pedimos en ese momento por ti, en ese tiempo, y verte así para nosotros es, y para los que te conocemos, para tus amigos, es de verdad una alegría. Muchas gracias a ti por la invitación, por esos conceptos y bueno, un saludo a todas las personas que están en esta situación y espero que se recuperen pronto y que todas las familias tengan salud siempre, no pidan otra cosa, pidan salud. Salud. Eso es lo único que vale. Salud y mucho amor, mucha unión en la familia, es importante. Yo no puedo despedir el programa del día de hoy sin antes desearle feliz cumpleaños a mi galleta de limón. ¿Quién es mi galleta de limón? Pues es una de mis productoras. Ella todo el mundo la conoce como galleta, pero yo particularmente la bauticé como galleta de limón. Es Katherine Ortiz, una de nuestras productoras, anda por allí, probablemente está corriendo por allá por la cabina. Feliz cumpleaños, mi galleta querida. Un abrazo inmenso, que sean muchísimos años más de vida. Que Dios, la Virgen, te acompañen y te bendigan siempre. A ustedes, nuestros queridos televidentes, también bendiciones para ustedes. Que pasen un bonito día. Los dejamos con Mujeres en Todo. Chao, chao.